Líneas de flujo de campos vectoriales, práctica. Con la finalidad de seguir avanzando en el temario de cálculo 3, vamos a dedicar este video precisamente a analizar lo que son las líneas de flujo de campos vectoriales, pero ya como una práctica, incluso con un proyectito en Python para demostrar las gráficas de los campos vectoriales. Muy bien, comencemos. Bienvenidos a Videoteca Valencia, explorando el conocimiento a través de la galaxia. Esfuerzo académico para ti, contenidos de pedagogía, ingeniería, psicología, programación y más. Fichas didácticas, objetivos claros. Aprende de forma eficaz. Explicaciones técnicas detalladas, casos de estudio y prácticas reales. Preguntas reflexivas, actividades para aprendizaje activo. Ejemplos de algoritmos, sistemas de gestión y ciberseguridad. Suscríbete ya, apoya este canal, donaciones bienvenidas. Gracias por unirte a Videoteca Valencia, te esperamos. Líneas de flujo de campos vectoriales, práctica. Lo que corresponde a estas líneas de flujo de campos vectoriales son simulaciones de trayectorias por métodos de Euler en Python, presentado por Gerardo Rafael Valencia y como centro del Centro Universitario Guaem Texcoco, y bueno, en otras escuelas también he estado participando, pero también es de la carrera de Ingeniería en Computación y de la asignatura de Cálculo 3. Los objetivos de aprendizaje en ingeniería, el mapeo funcional es demostrar cómo una función analítica del campo vectorial f de xy se traduce en un modelo de simulación dinámico que permite visualizar el comportamiento matemático en tiempo real, las ecuaciones diferenciales ordinarias y la simulación. El vincular la definición teórica de la línea de flujo de Y, está al revés de Y de X, un momento, de Y en dx nos lleva precisamente al análisis de P en Q con una solución numérica mediante el método de Euler, estableciendo el puente entre la teoría y la práctica. Para esto vamos a fijar algunos objetivos de aprendizaje y en herramientas de cómputo reforzar el uso de las librerías esenciales, como por ejemplo NumPy para el manejo numérico en Python, para calcular para los cálculos numéricos, y Matplotlib para la visualización científica, la estructura gráfica de lo que vamos a estar trabajando, y Financy Arrow Patch para las representaciones gráficas avanzadas. Entonces, la interpretación visual es aprender a interpretar las trayectorias que vamos a fijar en rojo y las condiciones iniciales en azul y verde, como la evolución temporal de un sistema físico dinámico. Definiendo la línea de flujo. La línea de flujo representa uno de los conceptos fundamentales del análisis de los campos vectoriales, estableciendo las conexiones directas entre la matemática teórica y la simulación computacional. Así, la fórmula analítica, la línea de flujo es la curva RT, donde depende del tiempo, y cuya velocidad es en todo punto igual al campo vectorial, obviamente de la derivada de R con respecto al tiempo, y esto es igual a f de R de t.
de la ecuación diferencial ordinaria a la trayectoria, la transformación de la ecuación diferencial ordinaria a una trayectoria visible requiere de métodos numéricos sofisticados que permitan aproximar la solución analítica. Por ejemplo, la ecuación diferencial ordinaria del flujo, la expansión en coordenadas rectangulares, se formula como la ecuación diferencial ordinaria, aquí invirtiendo dy en dx, en dy, es igual a p de xy con respecto a q de xy, donde p y q representan las correspondencias o los componentes del campo vectorial. Y con respecto al concepto de Euler para resolver la mayoría de las ecuaciones diferenciales ordinarias, la ingeniería recurre a la integración numérica mediante el método de Euler. Avanzamos entonces un pequeño paso pensando en un delta t, un incremento muy pequeño en el tiempo, en la dirección del vector local. El campo de Euler como vórtice es una espiral híbrido. El campo vectorial que modelaremos entonces representa una combinación sofisticada del movimiento rotacional y la expansión, permitiendo la simulación de sistemas dinámicos complejos encontrados en la naturaleza y la ingeniería. Esto nos lleva a una fórmula central del tipo f de xy igual a p de xy, q de xy, y con el análisis para la rotación del tipo a rot de menos y en antihorario y b la expansión en x. Los componentes del campo vectorial. El componente P horizontal, P igual a rot menos y, representa la componente del control de la fuerza de dirección X, siendo la responsable directa del movimiento giratorio del sistema dinámico. Esta componente determina la velocidad angular y el sentido de rotación del flujo, donde los valores positivos generan rotación antihoraria y negativos generan rotación horaria, debido al signo menos que antecede al componente en y, porque al ponerle un valor negativo a y, se anula con el signo externo a y, y entonces se genera un valor positivo y por eso sería horario. Y al revés, si pongo un valor positivo, con el signo menos se hace negativo y entonces se genera un sentido. Bueno, el sentido de crecimiento es sentido antihorario y el sentido de decrecimiento es un sentido horario precisamente. Por el crecimiento y decrecimiento de los ángulos alrededor del origen. Esto quiero que quede claro. El componente Q vertical, Q igual a Bx, constituye el componente que controla la fuerza dirección Y, siendo responsable de la expansión o contracción, ¿sí?, del flujo. O sea, de si es una fuerza o si es un sumidero. O sea, los valores positivos causan divergencia, expansión, ¿sí?, mientras que los valores negativos generan convergencia, contracción. Esto es, la expansión genera un campo de fuerza y la convergencia genera un sumidero hacia el punto de equilibrio. El propósito y versatilidad del modelo. Esta estructura lineal elegante nos permite simular múltiples fenómenos físicos mediante la simple modificación de parámetros, demostrando la potencia de los modelos matemáticos unificados. Por ejemplo, la rotación pura
cuando Bx es igual a 0, entonces tenemos un sistema puramente rotacional que conserva la energía y mantiene trayectorias circulares. El flujo de expansión con A_ρ igual a 0, entonces genera un flujo radial puro de expansión o contracción según el signo del parámetro. Y con respecto a la espiral, el completo, la combinación de ambos parámetros produce espirales que representan sistemas dinámicos reales complejos. Ahora, la implementación numérica, como función de trazar las trayectorias, el núcleo de nuestra simulación reside precisamente en la implementación eficiente del método de Euler, que transforma las ecuaciones diferenciales en algoritmos computacionales precisos y estables. Por ejemplo, el paso 1 es calcular la velocidad. P igual a A_ρ por menos y, Q igual a Bx por X. Estas líneas calculan las componentes del campo vectorial en la posición actual, determinando la dirección y magnitud del movimiento instantáneo. Con respecto a la integración de Euler, el corazón del algoritmo, el paso 2 es la integración temporal, que sería x nuevo igual a x más p por t de y nuevo, y y nuevo que sería igual a y más q de t. En cada ciclo iterativo, las nuevas posiciones se calculan como posición anterior más la velocidad instantánea multiplicada por el intervalo temporal, esto es dt igual a 0.03. Este proceso de integración numérica aproxima la solución exacta a la ecuación diferencial mediante pasos discretos, manteniendo la precisión necesaria para visualizaciones científicas confiables. Ahora, para los parámetros de control y estabilidad, los parámetros de control de nuestra simulación han sido cuidadosamente calibrados para garantizar tanto la precisión numérica como la calidad visual de los resultados obtenidos. Así, el 0.03, que es la modificación, es el delta t, es el paso temporal, es un intervalo de tiempo suficientemente pequeño para mantener estabilidad numérica sin sacrificar eficiencia computacional. Y el 1000, que son pasos máximos, es el número de interacciones que garantiza trayectorias completas y visualizaciones comprensibles para el análisis científico. Con respecto a la visualización, la semántica del color. El sistema de codificación visual implementa y facilita la interpretación inmediata de los resultados, siguiendo convenciones científicas establecidas para máxima claridad comunicativa. Así, el punto azul, que es la marca de la condición inicial t igual a 0, representado en el estado inicial del sistema dinámico antes de evolucionar temporalmente. Ahora, el punto verde señala la posición final, t final, después de completar la simulación temporal establecida por los parámetros, y la línea roja, la trayectoria completa obtenida mediante la integración numérica y mostrando la evolución continua del sistema. Así, la dirección del flujo y las flechas indicativas
La implementación del Fancy Arrow Patch proporciona indicadores direccionales cruciales para validar la correcta integración numérica y confirmar la coherencia física del modelo. Más que nada es para que podamos entender el flujo de las partículas y saber cuál es la dirección real que llevan, porque podemos interpretar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, pero en realidad como son circulares, pues sería complejo saber hacia dónde está moviéndose la partícula. Para eso utilizamos el Fancy Arrow Patch. La validación física, las flechas rojas confirman que la línea de flujo es tangente al campo vectorial en cada punto, validando matemáticamente la solución numérica obtenida. Esta característica visual entonces permite identificar inmediatamente los errores de implementación o problemas de estabilidad numérica en la simulación. Como caso práctico 1, vamos a crear un vórtice espiral fuente. O sea, va a ser un vórtice que empieza a girar en sentido antihorario, pero que va a ser una fuente, va a irse extendiendo hacia el exterior. La configuración de espiral puente representa sistemas físicos con comportamiento divergente, característicos de fenómenos de expansión controlada en ingeniería. Incluso es la base, por ejemplo, para generar una explosión. Los parámetros de configuración: A-ROT igual a 1.0 giro antihorario, Bx igual a 0.5 expansión o fuente, y el comportamiento dinámico: el flujo gira en sentido antihorario mientras se aleja progresivamente del origen, simulando la expansión rotacional controlada. Ahora, el análisis, por ejemplo, puede ser el efecto de una turbina que está impulsando el viento en una forma circular y en expansión. El análisis del sistema fuente. El sistema espiral puente demuestra características de inestabilidad inherente, donde las trayectorias divergen exponencialmente del punto de equilibrio, representando fenómenos físicos como la expansión de gases en turbomaquinarias, la dispersión de contaminantes en fluidos, el crecimiento poblacional con migración rotacional, los campos electromagnéticos divergentes. Como observación clave, el punto azul inicio aparece cerca del centro, mientras que el punto verde final se encuentra considerablemente alejado, confirmando la naturaleza divergente del sistema. Como caso práctico 2, el vórtice espiral o sumidero. La configuración de sumidero espiral modela sistemas con comportamiento convergente estable, fundamentalmente para el diseño de sistemas de control y estabilidad de ingeniería. Así, para los parámetros para un sumidero, vamos a tener la rotación -1 giro horario para cambiar el giro precisamente, y la expansión -0.5, esto es una contracción, o sea, dirigiéndose hacia el punto de origen, y por eso se le conoce como sumidero. Para el comportamiento dinámico, el flujo gira en sentido horario mientras converge hacia el origen, ¿sí?, simulando un drenaje espiral estable. El análisis del sistema sumidero. El sistema espiral sumidero exhibe estabilidad asintótica, donde todas las trayectorias convergen
hacia el punto de equilibrio, modelando fenómenos como drenajes de fluido en sistemas hidráulicos, sistemas de control con relación negativa y atractores en dinámicas poblacionales. Disipación de energía en sistemas mecánicos. Ahora, como resultados esperados, si el punto azul inicia lejos del origen, el punto verde debe aparecer significativamente más cerca, demostrando la convergencia efectiva hacia el equilibrio 0,0. Para el caso práctico 3, el flujo rotacional puro. La rotación pura son sistemas conservativos ideales donde la energía se preserva fundamentalmente para comprender fenómenos oscilatorios y sistemas hamiltonianos en física e ingeniería. Los parámetros de configuración A ROT igual a 1.0 giro antihorario, B expansión igual a 0.0 expansión nula. El comportamiento dinámico del flujo genera círculos concéntricos perfectos sin modificar la distancia radial al origen durante toda la evolución temporal. Las características entonces del sistema conservativo. Los sistemas de rotación pura mantienen entonces invariantes la geometría fundamental, representando la base teórica de las múltiples aplicaciones tecnológicas. Los sistemas giratorios en máquinas industriales, las órbitas planetarias y mecánicas celestes, los osciladores armónicos acoplados, los campos magnéticos uniformes en física de partículas. Las características distintivas. La trayectoria roja forma entonces un círculo centrado o casi centrado, con los puntos azules y verdes directamente superpuestos, confirmando la ausencia de la divergencia o convergencia neta. Ahora, con respecto a la conexión del cálculo 3 y el mundo real, la simulación de líneas de flujo establece el fundamento matemático y computacional para múltiples disciplinas de la ingeniería moderna, demostrando la aplicabilidad direccional del cálculo avanzado en la solución de problemas tecnológicos contemporáneos. Antes de pasar ahí, hago la aclaración, por ejemplo, de que en lo que corresponde precisamente a las estructuras de simulaciones de los ciclos los ciclos que no tienen expansión, con expansión cero, como los estamos viendo aquí, que precisamente nos llevan a representaciones de giros completos, ¿sí? Y que son métricas o parámetros que fueron desarrollados, ¿sí? Ya no por Euler, ¿sí? Son precisamente los flujos matemáticos que permiten entonces los ciclos completos, ¿sí? Para la generación de estas simulaciones, demostrando entonces la posibilidad de trabajar estos ciclos con fuerzas de expansión, de contracción, para fuentes o para sumideros
pero también como círculos concéntricos que conservan energía. Por eso la expansión se hace cero y representa y simboliza, analiza las órbitas planetarias, incluso órbitas de electrones en los núcleos de los átomos, etc. Entonces tiene una aplicación increíble, enorme. O sea, son muchísimos los conceptos que se pueden aplicar a través de estas ecuaciones que vamos a trabajar el día de hoy, precisamente en la práctica de Python. Y por eso les invito a que vean realmente la aplicación de estas estructuras, porque no todas tienen que ver con fuentes, expansiones y sumideros, sino que tienen que ver con conservación de energía, y eso es lo que estamos explicando precisamente en estas estructuras. La aplicación, por ejemplo, en aerohidrodinámica permite la dinámica de fluidos computacionales, herramienta esencial precisamente para esos flujos dinámicos, para calcular trayectorias de partículas contaminantes, corrientes marinas, flujos de aire sobre superficies aerodinámicas que permiten la sustentabilidad de las máquinas voladoras y diseño en la atmósfera, y diseño de perfiles alares optimizados. Esto es de desarrollo de alas. La ingeniería ambiental, por otro lado, permite la modelación de dispersión de contaminantes en cuerpos de agua, predicción de corrientes oceánicos, análisis de transporte de sedimentos en sistemas fluviales, incluso el comportamiento fluvial de fenómenos naturales como los huracanes, ciclones, etc. El análisis de sistemas dinámicos permite la clasificación de equilibrios, identificación automática de puntos críticos y clasificación según su estabilidad o fuentes divergentes, sumideros, convergentes, centros, neutros y puntos de silla. El análisis de estabilidad es la determinación cuantitativa de la estabilidad del sistema mediante el análisis de la matriz jacobiana y sus valores propios característicos. La validación teórica y computacional. Su implementación en Python constituye un simulador funcional del sistema dinámico que valida experimentalmente conceptos teóricos del cálculo vectorial avanzado. Por ejemplo, la verificación matemática, el código que confirma la correspondencia entre las predicciones teóricas del cálculo diferencial y los resultados numéricos obtenidos mediante simulación computacional. Con respecto a la herramienta pedagógica, proporciona una plataforma interactiva para explorar conceptos abstractos mediante visualización directa, facilitando la comprensión profunda de los fundamentos matemáticos. Ahora, como práctica en Python sobre la simulación interactiva de un campo vectorial y una línea de flujo, el código Python es un simulador interactivo de las líneas de flujo de campo vectorial que visualiza el comportamiento dinámico de un vórtice espiral centrado. La función principal es trazar la trayectoria que utiliza el método de Euler con, por ejemplo, 1000 pasos pequeños. O sea, vamos a repetir cada ciclo de cálculo 1000 veces con un diferencial de tiempo de 0.03 para formar las líneas de flujo temporal.
para calcular numéricamente el camino que sigue una partícula en el campo F, donde F de x, y está estructurado por la fuerza rotacional menos y la expansión está como la expansión de B expansión en X, de X. De hecho, aquí deberíamos poner, para que fuera más entendible, el paréntesis, para que se entienda que el parámetro que estamos modificando ahí es la X, donde Arrot controla la rotación y Bx controla la expansión. La función plot campo vortex se encarga de la visualización didáctica, mostrando el campo vectorial subyacente con las flechas azules. La trayectoria simula como una línea roja espiral o espiralada, porque se conoce como espiralada, porque no es nada más un espiral directo, sino que se va expandiendo o se va reduciendo en un punto azul que marca la condición inicial, un punto verde que indica el fin de la simulación y una flecha roja prominente que marca la dirección del flujo, y todos estos dentro de límites de visualización dinámicos y simétricos definidos por el usuario. Ahora, el código para la generación de esta práctica es un código del tipo UTF-8, que es un código final optimizado, es una espiral garantizado, con un inicio azul, un fin verde y una flecha clara que va a marcar el flujo. Aquí tenemos que definir precisamente las líneas de flujo de campo vectorial como práctica de ingeniería. Sí, ya saben, su servidor Gerardo Rafael Valencia, y esto está analizado y publicado en el canal de YouTube Videoteca Valencia. Ahora, ¿cuáles son las librerías que vamos a utilizar para esta práctica? Son el sys, que es el import sys, el numpy, que es el import numpy, ¿sí? El import matplotlib, pyplot como plt para la generación de la gráfica, y el from matplotlib patches para lo que es la generación de las flechitas que se marcan. Ahora, otra estructura también que vamos a estar trabajando es el import fancy arrow patch, que es lo que va a utilizar estos patches. Ahora, la gestión de dependencias y modo interactivo nos lleva precisamente al plt.ion para la generación de ese seguimiento de partícula. Aquí. Ahora, la siguiente es la función de simulación avanzada como método de Euler. Aquí estamos con el método de Euler. Esta definición permite trazar trayectoria y tenemos que tomar los parámetros x0, y0, arrot, que sería la rotación horaria antihoraria, bx, pues sería la expansión o hacia el centro, o 0 para conservar la fuerza, y los pasos max, que serían, vamos a poner 1000 pasos para la generación del gráfico, y el incremento en tiempo de 0.03. El aumento de pasos max a 1000 es lo que vamos a estar trabajando. Para el cálculo de la trayectoria de una partícula sobre el campo vectorial f de xy, tenemos que considerar la ecuación que es igual al arrot por menos y bx por x, precisamente usando el método de Euler. Ahora, para la trayectoria x va a ser x0 primero, igual a x0, y la trayectoria y igual a y0, donde x, y es igual a x0, y0. Y vamos primero a poner un aviso de una simulación iniciada con un print desde x0, ¿sí? Y y0, sabemos que tiene valores con 2 decimales, valores flotante, punto flotante con 2 decimales, con el dt igual al dt.
que es el cambio de tiempo, que es 0.03. Ahora, comenzamos el ciclo for desde el inicio al rango del paso máximo, o sea, desde 0 hasta 1000. Esto nos lleva a que P de Arrot menos Y y Q de Bx en X, y va tomando los valores conforme va cambiando el tiempo, donde X nuevo es igual a X más P por dt y Y nuevo es igual a Y más Q por dt, donde X, Y es igual a X nuevo y Y nuevo. Y la trayectoria en X es el append X y la trayectoria en Y es el append Y, para ir agregando los valores para la generación del gráfico. Eso es el append. Ahora, la condición de salida de la partícula fuera del límite razonable, si el valor absoluto del valor de X es mayor que 100, por ejemplo, o el valor absoluto de Y es mayor que 100, entonces ponemos una advertencia diciendo partícula fuera de los límites de simulación, o sea, de la divergencia, y detenemos el proceso. De otro modo, retornamos el NP array trayectoria X y el NP array trayectoria Y para la generación del gráfico. Ahora, la otra función que vamos a trabajar es la función central de visualización, el def plot campo vortex. Esto X, Y y límite graph y graph Y, que son los valores que vamos a estar trabajando. Arrot va a ser el control de rotación, Bx va a ser el control de expansión o concentración o contracción más bien, y escala va a ser la escala que vamos a estar trabajando para el ajuste visual de las flechas, en este caso va a ser 30, y la visualización del campo vectorial, la trayectoria del inicio azul, el fin verde y la flecha direccional. Así vamos a generar el gráfico con el plt.close, se cierra toda la estructura del gráfico y genera el gráfico con un fig a x igual a plt subplot fig size, que vamos a definir el tamaño de la gráfica, como el graph x y graph y, para lo que es el tamaño en x y en y. Esto nos lleva al cálculo de las componentes para el PLT, para el gráfico, en lo que es la subclase Keyword del Matplotlib, y con las flechas, y U igual a Arrot por menos Y V igual a Bx por X. La visualización del campo con flechas azules, AX, Keyword, XY, V, UV, y el color que vamos a utilizar para eso va a ser un dark blue, un azul oscuro, un azul fuerte, vamos a decir. La escala va a ser igual a la escala que proporcionemos, y la escala, como las unidades de escala, va a ser igual a las unidades de XY, y el pivot va a ser middle, o sea, va a estar el pivote en el centro. El label va a ser campo vectorial f de XY, esa es la etiqueta. Ahora, para la simulación de trayectoria, el punto inicial alejado del centro para garantizar el trazo del espiral, X inicial, Y inicial igual al límite de 0.5, 0.0, X trash y Y trash igual a trazar la trayectoria donde X inicial, Y inicial y la rotación y la expansión para poder formar la trayectoria general de la partícula. El trazado de la línea de flujo de línea roja va a ser a través del AX plot con X try, Y try, color rojo, con una línea de grosor 3, que podemos modificar todos estos parámetros, pero bueno, y con una etiqueta que diga trayectoria Euler, ¿sí? Es un delta con un cambio de tiempo de 0.03. Y los marcadores de inicio y fin, el inicio azul, círculo 0. El AX scatter, X try 0, Y try 0, color azul, que es para el punto inicial, marker 0,
marker O más bien, S de 150 sorder igual a 5 para el tamaño del circulito inicial. Para el label vamos a poner ahí inicio condicional o condición inicial más bien, el inicio, y el fin verde, círculo 0, va a ser el AX scatter X try menos 1, Y try menos 1, color green, o sea, color verde, con la marca como un circulito 0, S igual 150 sorder 5, igual que el anterior de tamaño. Y el label, fin de la simulación. Ahora, para añadir la flecha direccional más grande y clara, elegir un punto intermedio alrededor del 50% del recorrido. Esto es índice flecha igual int length x try por 0.5, índice flecha menor que length x try, o sea que el máximo que el recorrido menos 1, y el punto inicial es igual a x try índice flecha y y try índice flecha. Usar el siguiente punto para definir la dirección, y esto nos lleva al punto fin, o sea, vamos desde el punto inicial hasta el punto final, igual a x try índice flecha más 1 y y try índice flecha más 1. Para dibujar la flecha paralela a la línea, vamos a poner flecha igual a Fancy Arrow Page, que es la librería que nos ayuda a la generación de este símbolo tipo flecha, punto inicio, punto fin, arrow style, y ponemos el estilo que queremos de la flecha, que es este guión con este signo mayor que, y la mutación escala igual a 30, aumentó de tamaño para mejorar el color, va a ser en red, y la línea va a ser en 3 con un tamaño 4. El AX add page flecha, ahí agregamos la flecha al gráfico. Ahora, para la configuración del gráfico ponemos el AX set title como lab espiral centrado con el rot arrot y los datos de rotación, X, BX con los datos de expansión, y la trayectoria de simulación, font size igual a 14, color black. AX set X label, eje X, Videoteca Valencia, que es un mensaje que yo envío en la imagen, y la dirección en la que podemos buscar directamente como link la Biblioteca Valencia. También es un mensaje que envío directamente. Ahí pueden poner el mensaje que ustedes gusten. Yo estoy utilizando este mensaje relativo a mi canal de YouTube. Ahora, con respecto a AXZY label eje y AXGrid true line style igual a la línea de estilo para definir, y el alfa de 0.6 para el grosor y tamaño, el set aspect igual, el límite simétrico y dinámico set x lim es menos límite hasta límite en X, y el set límite en Y va a ser desde menos límite hasta límite en Y. Al AX legend log upper right vamos a dibujar de arriba hacia abajo, y vamos a utilizar el fin canvas.draw para la generación del gráfico, y el PLT pause en 0.01 para detener la generación de ese gráfico con el return de la figura del fig. Ahora, para la función de control y ciclo principal, primero, este es el programa principal que llama a todas las demás funciones que definimos y nos lleva precisamente al def obtener parámetros experimento. Esto lo hice a propósito para que fuera interactivo, para que ustedes puedan estar proporcionando parámetros y modificando durante la ejecución de este ejercicio. Esto nos lleva al print, primero configuración de parámetros del campo vectorial, práctica avanzada, y nos lleva a un intento. Primero, los parámetros de visualización GraphX y GraphY definen el tamaño de la figura.
Y esto es printf, nos dice parámetro de visualización, graph x igual al int input, ingrese el ancho de la figura, ejemplo 8. Normalmente vamos a estar trabajando con el 8 si no ponemos otro dato. Graph y igual a int input e ingrese alto de la figura, ejemplo 8 o 8. Ajuste el paso para haya flechas visibles sin sobrecargar. Entonces paso por default es igual a max gráfico y graph x, graph y por 0.1. Ahí podemos modificar ese parámetro para aumentar o disminuir. Y el paso del float input ingrese el paso de la grilla. O sea, qué tanto queremos separar o juntar la gráfica. Esto es paso default. Ese paso es el crecimiento de la grilla. O sea, de las áreas de expansión o de reducción dentro del gráfico. Menor igual a más flechas. O paso default, que sería el paso definido de entrada. El coeficiente de flujo de valores iniciales que garantiza un espiral y centrado, print f, coeficiente de flujo f de x, y, a rot por menos y, bx por x, ¿sí? Nos lleva precisamente a los fijos de 1.0 en rotación, 0.5 en expansión, para asegurar la espiral por defecto. Entonces el arrot inicial, float input, ingrese el arrot rotacional predeterminado 1.0 para espiral antihorario, o bueno, esto nos lleva al OR 1.0 y B espiral inicial, float input ingrese, también podemos ingresar la expansión que queramos. El original, la base que está definida es con un valor de 0.5. La excepción, si hubiera algún error de un valor que, por ejemplo, que en lugar de poner 0.5 pongamos O.5, pues no va a entender la O y nos va a llevar a un error. Entonces nos va a imprimir un mensaje que diga entrada inválida, y por esto usaremos valores predeterminados. Graph X, graph Y como 8.8, paso 0.8, rotación inicial 1.0 y expansión 0.5, que son los valores que se utilizarían en caso de que los valores que proporcionemos no sean correctos. El cálculo del límite dinámico y simétrico, el límite del dominio ejes es el máximo entre graph X y graph Y más un margen. El límite es igual al max graph X, graph Y por 0.7, ahí lo podemos modificar también. If el límite de 4.0, el límite es igual a 4.0 para el tamaño de los límites de X y de Y. Tanto para el crecimiento de ambos lados sería menos 4 a 4, menos 4 a 4 en X y en Y. Definición del dominio, creación de la grilla 2D. El dominio va de menos límite al más límite. El dominio del eje igual a np rango menos límite a límite del paso entre 2 y el paso normal. Y el XY igual al NP, que es el NumPy, la librería NumPy, Mesh Grid, que sería el paso del grid, de la grilla, del grid, como dominio en eje y dominio en eje. Son el mismo dominio que tenemos para este. Y el return XY, límite graph X, graph Y, arrot inicial, a B expansión inicial. Si el name es igual a main, que es el nombre, o sea, si llamamos el programa principal, inicio del módulo, simulación de las líneas de flujo con el Euler, es el ciclo, es la estructura que estamos trabajando, la estructura de Euler, y el print es por, pues desarrollado por Gerardo Rafael Valencia para Videoteca Valencia, y continuamos, le decimos sí o no, y podemos generar una nueva gráfica sí o no, dependiendo de lo que contestemos. Ahora, para generar entonces toda esta estructura, tenemos que hacer un while.
porque recuerden que tenemos que hacer 1000 veces todo este cálculo. Continuar en lower igual sí. Entonces, if current fig is not known, plot.close current fig. El intento es, si tenemos todos los valores x, y, límite, gráfico y, x, gráfico y, arrow, bx, obtener los parámetros del experimento, current fig, plot, campo, vortex, x, y, límite, graph, graph x, graph y, arrow y bx. Entonces se genera el gráfico. Ahora, de otro modo, con una excepción por error, entonces el print me dice error crítico en la ejecución del laboratorio, print detalle E, ese es el error que me va a decir por esto no se puede, y detenemos con el break. El print, el control del laboratorio, me lleva entonces a intentar continuar el input, desea generar otro campo vectorial y trazar y trazo de partícula, y te pregunta sí o no, y tú contestas con el lower sí o no, y entonces si contestamos otra cosa que no corresponde, entonces me va a decir excepción of error, continuar igual a no, o sea que no va a continuar y obviamente se tendría que salir, y el plot.io se separa la graficación. Si el current fig is not known, sino que tenemos una respuesta favorable, entonces el gráfico se cierra con la gráfica actual y genera el nuevo. Fin del módulo, visita Videoteca Valencia para más simulaciones. Esto vamos de una vez a revisarlo directamente en el Visual Studio Code con el 2.2 líneas de flujo de campo vectorial práctica. Entonces nos vamos para acá, cerramos todas estas ventanas que tenemos para que no nos confunda porque son incluso de otras materias. Ok, y vamos a abrir precisamente el archivo correspondiente a cálculo. Esto es para cálculo porque aquí estaba en matemáticas. Nos vamos a cálculo 3. También matemáticas discretas, les comento. Lo estoy desarrollando para el otro grupo también con aplicaciones en Python, por si quieren revisarlo, ahí también está. Y nos vamos aquí al 2025, ejercicios en Python, y debemos de buscar el 2.2, líneas de flujo de campo vectorial práctica. Aquí tenemos el código que les acabo de explicar. Ok, y vamos ahora entonces a ejecutar. Estos códigos ya son mucho más complejos que los que empezamos a ver al principio, pero miren lo que pueden hacer estos códigos. Ahorita lo vamos a ver aquí. Me dice, oye, ¿de qué ancho quieres la figura? ¿Sí? Y me dice, ejemplo 8. Vamos a ponerle para que cambie, le voy a poner 9. ¿Sí? Y también aquí le voy a decir 9. Luego me dice ingrese el paso de la grilla, ¿sí? Ejemplo 0.9. Bueno, le voy a poner aquí, por ejemplo, 0.7. Luego me dice el coeficiente del flujo f de xy. Esto es para el arrow y bx. Ingrese arrow, rotación predeterminada 1.0. para espiral antihorario. Si yo, por ejemplo, le pusiera, bueno, le voy a dejar en 1.0 para que veamos el antihorario y después cambiamos al horario. Luego tenemos la expansión que me dice que está como expansión en 0.5 para la espiral. Esto es para que no crezca tanto porque si no se pierde. Y entonces por eso le voy a poner un poquito menos, 0.3, para que se junte más. Y me genera el gráfico, y aquí podemos ver el campo vectorial antihorario y el inicio de la trayectoria y el flujo de cómo va a ser el recorrido completo y el fin. Aquí está el campo vectorial con las flechitas, la trayectoria en rojo, en azul el inicio de la condición inicial y el verde el fin de la simulación. Si nosotros cerramos este gráfico y me dice, oye, desea generar otro campo vectorial
y trazar y trazo de partículas, le voy a decir que sí y me voy a ir ahora a decirle que del tamaño lo ponga, por ejemplo, en 10, o sea, más grande, y 10. Y ahora le voy a pedir que el paso de la grilla, me dices 1.0, le voy a pedir que sea de 0.5. Esto va a ser más compacto el gráfico, ¿sí? Más apretado, vamos a decir. Y las coeficientes de flujo f de XY para el ROT y para el X, y el ROT me dice es 1.0, le voy a poner menos 0.5, o sea, lo voy a hacer que sea horario, que cambie la dirección, y le voy a pedir aquí que para la expansión predeterminada sea 0.1, la voy a hacer todavía más densa. Y entonces, si se dan cuenta, aquí cambió totalmente el giro, ahora es hacia acá, y la dirección de la trayectoria pues cambia totalmente hacia fuera por la densidad que estoy trabajando. Vamos a suponer que se me olvida cerrar la gráfica y le doy clic aquí y le digo que sí que quiero generar una nueva gráfica más. Y entonces él se encarga de cerrar el gráfico anterior para poder generar el nuevo. Para esto me pide otra vez ingresar. Aquí voy a poner el 8, le voy a pedir aquí donde me dice el paso para la grilla, me dice que el estándar es 0.8, voy a poner el estándar. Luego me dice que para el coeficiente rotacional va a ser 1 para espiral antihorario. Ahora simplemente voy a poner menos 1.0 para que sea totalmente inverso. Y ahora voy a poner aquí en la expansión que me dice 0.5, voy a poner menos 0.5. Esto va a generar una contracción hacia el centro. Y observamos que aquí tenemos precisamente la flecha, ¿sí? Y vean que la flecha me dice que está en sentido, ¿sí?, horario, ya no es en sentido antihorario. ¿Por qué? Porque le pedí que cambiara el sentido del flujo. Vean que las flechas apuntan hacia acá. Entonces ese es sentido horario porque pedí el cambio. Y aquí tenemos precisamente esta estructura, ¿sí? Y el fin de la simulación, ¿sí? Y el gráfico como está. Ahora, si yo quisiera regresar y ya no quiero generar gráfico, entonces le digo no y le doy enter y automáticamente me saca, dejándome fuera totalmente ya de la simulación, por lo que puedo cerrar y queda listo. Muy bien, bueno, ya quedó entonces este código. La ejecución, bueno, la fui explicando, ya no tiene caso que lo volvamos a explicar aquí. Aquí tenemos la orientación antihoraria, el estándar, ¿sí? Y bueno, ahora vamos a lo que es el impacto de la formación de ingenieros, precisamente. Me dice, esta práctica establece competencias fundamentales para la ingeniería computacional moderna, integrando conocimientos teóricos con habilidades de programación científica y análisis numérico. La competencia multidisciplinaria, el desarrollo simultáneo de habilidades matemáticas computacionales y de interpretación física, preparando profesionales integrales para la industria 4.0. Incluso ya podemos pensar en una industria 5.0. El pensamiento simétrico es la capacidad para analizar sistemas complejos mediante descomposición de componentes fundamentales y síntesis de comportamientos emergentes. Ahora, como conclusión, el puente entre la teoría y la aplicación, hemos logrado entonces establecer exitosamente la conexión fundamental entre los conceptos abstractos de cálculo 3 y sus aplicaciones concretas en la simulación computacional.
demostrando que las matemáticas avanzadas constituyen la base de la indispensable para la innovación tecnológica. Su código Python es un simulador de sistemas dinámicos completamente funcional. Han validado experimentalmente la teoría del cálculo vectorial mediante la práctica de computacional científica, y la invitación es a continuar explorando el fascinante mundo de los sistemas dinámicos y su impacto en la ingeniería moderna. Analicen el código y descubran el poder de los sistemas dinámicos en Videoteca Valencia. Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.